Todos creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Pero ¿y si todo lo que creemos sobre la identidad, la moralidad e incluso la realidad está construido sobre contradicciones? Hoy vamos a desglosar 4 de los más controvertidos. Si las paradojas de Jung no tienen sentido, confía en mí. Seré el primero en señalarlas. He pasado años estudiando la psicología junguiana, y te prometo que, una vez que veas cómo funcionan estas paradojas, es posible que nunca te vuelvas a ver de la misma manera. Y créeme, la última paradoja podría hacerte replantear todo sobre quién eres realmente. Convertirse en tu verdadero yo suena simple. Solo sé tú, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que para convertirte plenamente en ti mismo, tienes que integrar las partes de ti que rechazas? Está bien, explícamelo. Todos los libros de autoayuda nos dicen que nos convirtamos en nuestra mejor versión, eliminando malos hábitos, rechazando pensamientos negativos y superando debilidades. Pero Jung dice lo contrario. Afirma que para ser verdaderamente yo mismo, tengo que abrazar las partes de mí que ni siquiera son yo. Eso suena como si se supone que debo dar la bienvenida a mis defectos en lugar de corregirlos. ¿Cómo me hace más completo añadir cosas que no me gustan de mí mismo? No se trata de añadir algo nuevo, sino de aceptar lo que ya está ahí. Piensa en tu personalidad como un iceberg. La parte que ves sobre la superficie es tu yo consciente, la versión de ti que encaja en la sociedad. Pero debajo de eso, en el inconsciente, hay partes ocultas de ti que influyen en tu comportamiento, incluso si no las reconoces. La individuación es el proceso de hacer conscientes esos aspectos inconscientes, para que no te controlen desde las sombras. Está bien, pero eso aún suena arriesgado. Digamos que alguien tiene un lado agresivo, egoísta o manipulador enterrado en lo más profundo. Si reconocen esa parte de sí mismos, ¿no empezarán simplemente a actuar en consecuencia? ¿Qué pasa si el lado oscuro de alguien es peligroso? ¿Deberían realmente abrazarlo? Ese es el error que comete la mayoría de las personas. Jung no está diciendo que debas actuar según las tendencias destructivas. Está diciendo que necesitas reconocerlas para que no te controlen inconscientemente. Si alguien suprime su ira, no desaparece. Se acumula y eventualmente explota de maneras destructivas. Pero si lo reconocen, pueden canalizarlo de manera constructiva, como usar esa energía para la ambición, establecer límites o defenderse a sí mismos. La individuación se trata de entenderte a ti mismo, no de ceder a cada impulso. Entonces, básicamente, ignorar mis defectos no los elimina realmente, solo hace que aparezcan de otras maneras. Eso es en realidad un poco aterrador. ¿Qué pasa si las cosas que suprimo, mis inseguridades, mis miedos, mis impulsos, ya están moldeando mi comportamiento y ni siquiera me doy cuenta? Exactamente. El inconsciente te influye, lo reconozcas o no. La individuación no se trata de arreglarte a ti mismo, sino de comprender el panorama completo de quién eres. Y hablando de cosas que te controlan sin que te des cuenta, hablemos de algo aún más peligroso. ¿Qué sucede cuando reprimes tus impulsos más oscuros durante demasiado tiempo? Eso nos lleva a la paradoja de la sombra. Entonces, convertirse en tu verdadero yo significa aceptar tus defectos, y si ignorarlos los hace más fuertes. ¿Qué sucede cuando tu lado más oscuro contraataca? Vamos a averiguarlo. Intentas ser una buena persona, suprimir los malos pensamientos y controlar tus emociones. Pero, ¿y si te dijera que cuanto más reprimes tu lado oscuro, cuanto más fuerte se vuelve? Entonces, déjame entender esto. Jung dice que ignorar mis peores impulsos no los hace desaparecer, sino que los hace más poderosos. Eso suena exactamente lo opuesto a lo que nos dicen. Si tengo un lado oscuro, ¿no es responsable suprimirlo? Quiero decir, si no controlo mi ira, mi egoísmo o mis emociones negativas, no me estoy dando permiso para actuar sobre ellas. Entiendo por qué eso suena lógico, pero aquí está el problema. La represión no elimina las emociones, solo las entierra. Y cualquier cosa enterrada demasiado profundo, eventualmente encuentra una salida, generalmente de maneras que no esperas. Piensa en alguien que intenta mantenerse tranquilo y educado pase lo que pase. Reprimen cada pedacito de ira. Entonces, un día explotan por algo pequeño.
Esa es la sombra abriéndose paso a la fuerza. Está bien, pero ¿cuál es la alternativa? Si reprimir las emociones es malo, ¿significa eso que deberíamos simplemente dejarlas salir? Si alguien tiene impulsos violentos o destructivos, ¿no debería controlarlos? ¿No abrazarlos? ¿No haría reconocer esos impulsos que fuera más fácil justificar un mal comportamiento? Esa es la diferencia clave. Reconocer algo no es lo mismo que actuar en consecuencia. La idea de Jung sobre la sombra no se trata de ceder a los impulsos oscuros, sino de ser consciente de ellos para que no te controlen inconscientemente. Las personas que reprimen más sus deseos, ya sea agresión, egoísmo o incluso ambición, suelen ser las que terminan siendo gobernadas por ellos de maneras ocultas. Si ignoras tu sombra, no desaparece, solo toma el control en segundo plano. Entonces, lo que estás diciendo es que las personas que están más obsesionadas con parecer buenas pueden ser en realidad las más controladas por su lado oscuro. Eso lo explica todo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en el poder, políticos, líderes religiosos, incluso psicólogos, que se presentan como perfectos, solo para ser descubiertos haciendo exactamente las cosas que condenan? ¿Estás diciendo que cuanto más suprimimos nuestra sombra, más arriesgamos convertirnos en hipócritas? Exactamente. Cuanto más alguien niega sus impulsos oscuros, más actúa sobre ellos sin darse cuenta. Por eso Jung creía que la superioridad moral es peligrosa. A menudo oculta los mismos defectos que las personas se niegan a admitir. Y eso nos lleva a algo aún más asombroso. ¿Qué pasa si nuestras creencias y moralidad no son tan independientes como pensamos? ¿Qué pasa si incluso las personas que rechazan a Dios todavía actúan como si Él existiera? Ahí es donde entra la paradoja de la imagen de Dios. Entonces, reprimir tu lado oscuro lo hace realmente más fuerte. Y si no podemos controlar completamente nuestro inconsciente, ¿qué significa eso para nuestras creencias más profundas? Vamos a averiguarlo. Incluso si no crees en Dios, tu mente podría actuar como si Él existiera. ¿Pero significa eso que la creencia es solo un truco psicológico o algo más? ¿Está bien? Este es realmente extraño. Entonces me estás diciendo que incluso los ateos, personas que rechazan por completo la religión, todavía tienen un Dios psicológico viviendo en sus mentes. Eso no tiene sentido. Si alguien dice que no cree, ¿cómo puede su mente inconsciente actuar como si lo hiciera? ¿Significa esto que la creencia en Dios no es realmente una elección? No se trata de creencia, se trata de psicología. Jung descubrió que los símbolos religiosos existen en la mente inconsciente, independientemente de si alguien cree conscientemente en ellos o no. Esto significa que incluso las personas que rechazan la idea de Dios todavía se comportan como si existieran la ley moral, un propósito superior o un significado espiritual. En otras palabras, la imagen de Dios no es solo una creencia, es una parte inherente de la psicología humana. Está bien, pero digamos que alguien es 100% ateo. No creen en un poder superior, una vida después de la muerte, ni en ningún código moral religioso. ¿Estás diciendo que su cerebro todavía se aferra a esas ideas, incluso si las rechazan conscientemente? Si eso es cierto, significa que la religión no es algo que se nos enseña, sino algo con lo que nacemos. Eso es exactamente lo que sugiere Jung. La religión no se trata solo de creencias, sino de arquetipos universales que existen en cada mente humana. Los estudios incluso muestran que las culturas sin religión formal todavía desarrollan códigos morales, mitos de creación e ideas de un propósito superior. Ya sea que alguien crea en Dios o no, su inconsciente aún utiliza marcos religiosos para comprender el mundo. Así que básicamente, incluso si alguien dice Dios no existe, ¿su cerebro podría seguir actuando como si existiera? Eso es un poco aterrador. Significa que no tenemos tanto control sobre nuestras creencias como pensamos. Si la creencia es parte del inconsciente, ¿significa eso que rechazar la religión es imposible? ¿O están los ateos simplemente luchando contra algo que está incorporado en ellos? Ese es el verdadero paradoja. ¿Es la creencia una elección o está programada en nosotros? Si la imagen de Dios existe en cada mente, ¿eso hace que la religión sea una ilusión? ¿O prueba que la verdad espiritual es real?
De cualquier manera, desafía todo lo que creemos saber sobre la creencia. Y hablando de cosas que desdibujan límites, hablemos de una de las ideas más controvertidas de Jung, la paradoja de la masculinidad y la feminidad. Entonces, si la creencia está conectada en el cerebro, ¿es posible rechazarla? Y si el género funciona de la misma manera, ¿significa eso que la identidad es más flexible de lo que pensamos? Vamos a averiguarlo. Consideramos la masculinidad y la feminidad como opuestos, pero ¿y si el verdadero equilibrio significa abrazar ambos? Desglosamos la paradoja más controvertida de Jung sobre la identidad. Está bien, me está volviendo loco. Jung dice que para que un hombre sea completamente masculino, tiene que integrar su lado femenino. Y para que una mujer sea completamente femenina, tiene que abrazar su masculinidad. Eso suena como lo opuesto a lo que nos enseñan. Si ser un hombre significa abrazar la feminidad y ser una mujer significa abrazar la masculinidad, ¿eso significa que el género es solo una ilusión? No del todo. Jung no está diciendo que el género no exista. Está diciendo que dentro de cada persona hay un contraparte psicológica. Para los hombres, esa es el ánima, el lado femenino de su psique. Para las mujeres es el animus, su masculinidad interna. El verdadero crecimiento personal ocurre cuando integramos ambos lados, en lugar de rechazarlos. Está bien, pero ¿qué significa eso realmente? Si se supone que un hombre debe integrar su ánima, ¿eso significa que debería actuar de manera más femenina? ¿Debería él ser más emocional, más cariñoso? ¿Y significa esto que las mujeres deberían actuar de manera más agresiva y dominante? Porque eso suena como si estuviera reforzando los roles de género o rompiéndolos por completo. No se trata de actuar de cierta manera, sino de acceder a rasgos que ya existen dentro de ti. Por ejemplo, si un hombre ignora su inteligencia emocional porque la ve como femenina, se limita a sí mismo. Y si una mujer suprime su asertividad porque la ve como masculina, debilita su capacidad de liderazgo. Integrar el ánima o el animus no se trata de convertirse en el género opuesto, sino en convertirse en una persona más completa. Entonces, lo que estás diciendo es que la razón por la cual algunas personas tienen problemas con la confianza o las relaciones es porque han rechazado una parte entera de sí mismas. Eso realmente explica mucho. Si los hombres no están en contacto con sus emociones, luchan con la vulnerabilidad. Y si las mujeres no abrazan su fuerza interior, luchan con la independencia. Pero eso plantea otra pregunta. Si integrar ambos lados nos hace completos, ¿significa eso que el género es solo un marco psicológico? ¿Somos en realidad seres fluidos en lugar de identidades fijas? Esa es la paradoja. La idea de Jung sugiere que los roles de género no son rígidos, pero tampoco carecen de significado. En cambio, son parte de una estructura psicológica profunda que nos influye, lo reconozcamos o no. Y si la masculinidad y la feminidad existen en todos, ¿qué dice eso sobre cómo definimos la identidad? Quizás la verdadera pregunta no sea ¿cuál es mi género?, sino ¿qué tan bien conozco todos los lados de mí mismo? Entonces, si el verdadero equilibrio significa abrazar tanto la masculinidad como la feminidad, ¿significa eso que la identidad es más flexible de lo que pensamos? ¿O estamos simplemente descubriendo partes de nosotros mismos que hemos ignorado? Déjanos saber en los comentarios. Y si las paradojas como esta te sorprenden, haz clic en el siguiente video. Porque créeme, tenemos muchas más ideas que desafían la realidad esperándote.